Entonces ahora pónganle cuidado a este. Vamos a hacer una arañanator. Entonces voy a buscar mi araña blaster 5000. 5000, así que esa debe estar ya animada. Yo les voy a explicar esto. Aquí todos están viendo. ¿Sí? Sí. Listo. Sí, sí. Bueno, yo les explicaba ayer, antier, les decía que hay una diferencia entre tener, de hecho voy a irme a la araña anterior, la 3000. Hay una diferencia entre tener una única de IK Spline y única normal. ¿Quién me quiere decir en este momento cuál es la diferencia? ¿Cuándo utilizo única como este que les voy a explicar hoy? ¿Sí lo ven? Esto es única. ¿Cuándo utilizo única como este que les voy a mostrar hoy? ¿Y cuándo utilizo única como el que vimos en la clase pasada con la serpiente? ¿Quién me quiere decir? Cuando la articulación es segmentada, en el sentido de que funciona como un brazo, digamos. ¿Quién más completa? No, pues sí, si no estoy mal, no me acuerdo las ocasiones, pero una se usaba es cuando la articulación se tenía que mover en determinado sentido, o sea, para atrás y para adelante, por ejemplo, el ejemplo de la rodilla y el brazo, y el otro es cuando se puede mover para todos lados, por eso para la serpiente usamos el otro. Muy bien, Alan, por ese lado es. Básicamente la diferencia, no importa cuántos segmentos tengamos, lo voy a hacer acá con esta acá. Quiero que miren acá. Yo puedo tener aquí esta línea, ¿sí? De joints y la voy a mostrar acá 2 veces. La diferencia básicamente es esta. Si yo a esta le digo que quiero hacer una IK Spline, Skeleton, IK Spline Handle, reseteo, y le digo de aquí a aquí, ¿listo? Me va a aparecer una curva alrededor de todo el rig. ¿Listo? Una curva. Esa curva, si yo la deformo, si yo deformo esa curva, voy a hacer que los joints se acomoden. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, lo puedo mover en cualquier sentido. ¿Sí ven? En cualquier sentido. Eso es lo que hacen las curvas de esta forma. ¿Listo? En cambio, ahora les voy a mostrar con este. Yo voy a crear un IK, no un IK Spline, un IK común y corriente. Entonces, cuando yo le digo a esto que cree un IK, create IK handle, lo puedo hacer de 2 formas, y esto sí lo haré claridad ahorita. Rotate plane y single chain. Ya les digo cuál es la diferencia. Entonces, normalmente para hacer rodillos, codos y eso, lo hago en rotate plane. Entonces, no importa que yo tenga una articulación, no tenga 10. Miren que si yo cojo este primer joint y cojo este último, básicamente lo que me va a aparecer es una línea recta, con un manipulador recto. A este lo voy a doblar y a estirar, y él va a doblar o va a buscar el ángulo que haya sido definido en el joint. O sea, si notan que este ángulo, acá hay un angulito pequeño, grande, poquito, mucho, pero acá hay un ángulo. Entonces él va a doblar este joint, lo va a doblar en función de ese ángulo. ¿Sí ven? Todos estos ángulos vienen hacia acá, pues todos esos ángulos se doblan hacia allá. Todos estos ángulos se doblan hacia acá, pues todos esos ángulos se doblan hacia acá. ¿Ya están viendo esto? Entonces notan que ese movimiento de acordeón se está haciendo solo hacia un sentido. Yo ya no puedo coger como con el otro y decirle como a este vértice de acá, este joint suba para acá y este de acá baje para acá. No lo puedo hacer. Se mueve en una línea recta en función del ángulo que tenía inicialmente. ¿Les queda claro eso? Sí. Bueno. Entonces, en condiciones normales no lo utilizamos para hacer cosas como esta que yo acabo de hacer ahí.
porque pues esto es una figura ahí puesta por ponerla, pero es para mostrarles que funciona perfectamente si fuese el caso. Si tuvieran una pierna de un hombre lobo, por ejemplo, que tenga acá como el fémur y salga al tobillo y luego baje al centro del pie, todo, igual, todo funcionaría igual, no tienen que mandar varios, mandan solo uno. ¿Ven? Pero lo voy a hacer con un caso más puntual. Entonces, en condiciones normales nosotros tenemos cosas como cadera, rodilla, tobillo. ¿Listo? Y esa cadera, rodilla, tobillo, pues es donde nosotros le mandamos el aquí. Entonces nosotros acá le mandamos un IK que viene desde acá hasta acá. Y así simplemente se dobla la rodilla. ¿Listo? ¿Hasta ahí lo entienden? ¿Sin problema? Sí, señor. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que cuando hacíamos el IK habían dos opciones? Rotate plane y single chain. Esta de acá, single chain. Entonces les voy a explicar de una vez, esto es importante, que no lo olviden, para qué sirve. Resulta que el single chain tiene una única función. El single chain es, por ejemplo, digamos que yo quisiera poner acá una cadena de joints. Esto va a pasar en el pie. Se los digo porque pasa cuando hagamos el humano. Y yo no quiero que de pronto, por las relaciones que tiene este hueso, cuando yo lo cojo, miren, y cuando yo cojo este hueso, no pase que yo lo mueva y se estire el otro hueso. ¿Sí ven? Entonces, para evitar que esto pase, que este efecto pase, que se estira, entonces uno le pone IKs en SC, que básicamente lo que hacen es como amarrar, amarrar el joint, digámoslo así, para que no se vaya a estirar. Entonces les muestro. Entonces, si yo tengo esto, por mucho que lo jale, se jala la cuerda. Ustedes no lo ven ahí, pero espero que acá lo alcancen a ver. Ahí ya me ven desde más cerquita. Miren que yo jalo el tensor, pero miren que el hueso no se estira. El hueso sigue a la misma distancia. ¿Sí lo ven? Es como una forma de un limitante. Entonces, si yo cojo este y lo estiro, por mucho que sea que estiro la línea, miren que acá se ve el puntico en el centro. Ese puntico de ahí no se mueve, miren. ¿Listo? Para eso sirve el SC. ¿Hasta ahí tienen claro eso? ¿Cuándo lo vamos a utilizar en un caso exacto? Ya lo veremos cuando hagamos el humano. Pero de resto, ¿entienden cuál es la idea del SC? Sí. Ahora miren para qué sirve el RP, y este sí es muy importante porque lo vamos a utilizar ahorita en el ejercicio. Entonces, si yo fuera a hacer, por ejemplo, la pata de la araña va a tener al menos 2 curvas de control. Cada pata va a tener 2 curvas de control. Les muestro. Ay, no, que aquí tenemos la cadera de la araña. Ustedes dirán, ¿por qué la cadera? Ahorita se dan cuenta. Pues la cadera de la araña, la rodilla de la araña, el tobillo de la araña y la puntica del pie de la araña, porque soy genial y la quiero así. Listo. Listo. Entonces, esta es mi pata. Ay, la pinté desde arriba, qué huevo. ¿Recuerdan que les dije cómo manejar los joints? Digamos que yo podría trabajar esto así. Y ya agrupé y estoy acomodándolo, ¿no? Puedo tener acá estos 3 ahí. Y recuerden lo que yo les dije, siempre que vayamos a hacer esto, seleccionamos las patas, Shift P, porque las metí en un grupo. Y ahorita voy a hacerlo del mirror. O de una vez lo hago y la vuelvo con una y ya ustedes lo hacen con la otra. Entonces toco una. Skeleton, Mirror Join, en el plano YZ, Mirror. Lo hago con la otra, G, lo hago con la otra, G. Pues miren que ya tengo todas las paticas de la araña. ¿Listo? Y voy a tocar y voy a crear un join principal
Voy a poner más o menos aquí abajito que va a venir siendo como el cuerpo de la araña. Y ya voy a emparentar todas las demás. Entonces, esta a esta P, esta a esta P, esta a esta P, esta, de hecho puedo cogerlas todas al tiempo ya. Esta y esta a esta P. Listo. Toco la principal. Recuerden, esto no se les puede olvidar. Clic derecho, Select Hierarchy, Modify, Freeze Transformation, Skeleton, Orient, Join. Listo, reseteo solo por si acaso. Y Orient. Entonces aquí tenemos un esqueleto base de la araña, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y esto es lo que ustedes van a replicar ahorita. Les explico lo de las patas. Yo voy a hacer curvas de control en las patas. Tengo la curva de la patica, ¿listo? Que esa sabemos que todas la van a tener. Voy a poner colorcito de una vez, porque pues de una vez me quiero volver a hacerlo ahorita de 6 veces. Hasta ahí me van siguiendo. Voy a poner a compartir cámara puro por ver que no están echados en la cama. El Alan está durmiendo, profe, eso se lo aseguro. Eso sí. Alejandro, yo sé que fijo sí, bueno, o sea, Alejandro ya llegó, conectó el computador y dijo como, uy, llegué temprano. Uy, a lo me tienen esa fe. Uy, Llegué temprano, más de lo que esperaba de mí mismo, y se fue a desayunar. Sí, sí creo. ¿Listos? Ahí se ve bien. Entonces, miren, les voy a mostrar esto. Por ejemplo, cojo estas patas, ¿listo? Y pongo estas curvitas acá arriba, estas las voy a poner acá, ya les voy a explicar cómo y por qué. Muy bien. Entonces tengo estas curvas ahí arriba, tengo estas curvas acá abajo. Recuerden que todo lo que son curvas de control, Modify, Freeze Transformation. ¿Listo? Delete, Edit, Delete by Type, History. Entonces tenemos esto. Estas curvas tienen un trucazo que les voy a enseñar. Y es, voy a agruparlas acá. Voy a agrupar y voy a escalar ese grupo. ¿Listo? Voy a escalar ese grupo esperando que funcionen bien. ¿Listo? Y ahora las voy a coger por separado. Vemos que ahí. Ahora las voy a coger por separado y las voy a agrupar, a escalar para que sean más chiquitas entre ellas. Listo. Luego las selecciono. Y les digo Shift P primero para sacarlas del grupo. Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type, History. ¿Qué hice ahí? ¿Por qué lo hice así? Resulta que todas las patas van a tener dos curvas. Una que va a controlar el IK en el piso para poderla mover, y otra que va a ser esta rodilla, que lo que va a hacer es darle la dirección, entiéndanme bien, la dirección de a dónde mira la rodilla. Es como cuando nosotros estamos caminando y queremos mostrar cómo ese caminado tipo vaquero raro, machote con las rodillas abiertas. Pues uno abre la curva de la rodilla un poquito para que abra las rodillas. Y en cambio de pronto el de una reina, entonces lo que hago es que cierro las rodillas para que sea como que la rodilla siempre está una delante de la otra. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí las curvas. Hasta este punto hay algo que no entienden cómo hice o qué no hice. Simplemente las agrupé y acomodé el pivote como en el centro acá de la cabeza para que cuando lo escalara, se mantuvieran así alineadas. Miren que esto está bien alineadito acá, bien alineado, bien alineado, bien alineado. Y luego las cogí por separado a ellas y las escalé para que sean más chiquitas, porque cuando escalé el grupo, pues crecieron. Eso es todo, nada raro. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos claros? Uy, no contesten tanto, putos. Bueno, así todo bien, profe. ¿Qué es lo que usted está desayunando, weón? Diga la verdad. No, le prendo cámara ya mismo. Por favor. Breve. Entonces aquí le digo freeze, delete by type, history. ¿Listos? 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 Lo vais a todo juicioso. Eso sí es juicioso. Los demás, mierda, todos entre las cobijas. Entonces, listo.
Acá lo que voy a hacer es, ahora lo que voy a hacer es relacionar esas curvas con el RIC. Por favor, miren bien cómo se hace y les voy a explicar el IK de paso. Lo primero voy a crear el IK para que ustedes lo entiendan. Entonces me voy a los IK, Skeleton, IK Handle, o está acá el IK Handle también, le dan doble clic y se les abren las opciones, lo reseteo. Aquí sí va a ser importante que lo manejemos en Rotate Plane. Esto es putamente importante. Si por accidente se les va en Single Chain, les va a fallar después el ejercicio que sigue. O sea, el paso que sigue. Entonces, acá ustedes se aseguran que está en Rotate Plane. ¿Qué es ese Rotate Plane? Les voy a preguntar, ¿cuántos puntos se necesitan para formar un plano? Julián, que está desayunando, ¿cuántos vértices se necesitan para formar un plano? Perdón. Se atoró con ¿Cómo el así? chocolate, ¿sí ve, weón? Estoy enfermo, Dani. ¿Cómo así? Ay, sí, estoy enfermo. ¿Cuántos vértices se necesitan para formar un plano mínimo? No estoy pensando. Ok, listo. ¿Quién le quiere ayudar? Johnny, Ángela. Alejandro. David. Voy a decir un número por decir. Sí, así por 4. decir. 4, muy bien, listo. Bien, muy bien. ¿Y los triángulos qué son, weón? Entonces 3. Dije por decir, porque no sé. Ah, pues por eso les digo, no piensen por pensar, weón. No, sí, 4 es normalmente el polígono que uno maneja, así que entiendo que hayas dicho 4, pero no, recuerda que uno casualmente por eso decimos, los triángulos no son lindos, pero no son inválidos, porque es que de hecho los computadores calculan internamente en triángulos. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? 3. 1, 2 y 3. Listo. Entonces, por eso acá él nos decía que cuando le decíamos el IK en RP, era Rotate Plane. ¿Por qué? Porque miren lo que él va a hacer. Yo le voy a decir que me haga un IK de acá. Esto es importante. Si ven que no lo estoy mandando desde la cabeza, sino lo estoy mandando desde la cadera. ¿Eso lo están viendo? Sí. Les voy a hacer las cosas mal hechas y ya las voy a hacer bien hechas. Miren acá, por favor. ¿Qué pasa si yo mando este IK desde la cabeza hasta la punta del pie? Miren lo que pasa cuando yo muevo la punta del pie. ¿Están viendo? ¿Sí ven? Se gira toda la araña porque cuando yo hago un IK, el IK manipula la rotación del origen, del vértice de origen. O sea que en ese momento lo que estoy haciendo ahí es rotando todo el cuerpo. Y pues no está bien. En cambio, miren qué pasa cuando lo hago a partir de la cadera hasta la punta del pie. Ya cuando yo roto solamente la pierna. ¿Ven? ¿Listos? Sí, no, más o menos, putos, digan algo. Esta misma tarea la estoy haciendo con todas las paticas. Me estoy creando única en cada patica. Una tarea repetitiva que ustedes van a hacer sin ningún problema, ¿cierto? De una patica a la otra patica. Listo. Y ahora los IKs a todos le van a hacer esto. Les voy a preguntar una cosa. ¿Cómo relaciono ese IK a la curva? Si no estoy mal, ahí era donde se metía el parent constraint, creo. Bueno, muy bien. Ante la duda parent, recuerden. Entonces, no. Simplemente ustedes hacen un parent. Si funciona con parent, lo dejan con parent. En este caso funciona con parent, no es necesario hacerle IK spline. Digo, hacerle constraint. ¿Listo? Que ahorita voy a grabar al final puntualmente la explicación de los constraints para que también les quede claro. Entonces, no, solamente lo vamos a emparentar. Curva
digo IK, curva P. IK, curva P. Y así sucesivamente con todos. IK, curva P. IK, curva P. IK, curva P. ¿Ven? Y ya tengo los IKs animables con la curva de la patica. Pero ¿para qué les dije que eran estas curvas? Estas de acá. Para la rotación de la rodilla. Para controlar la rodilla. Muy bien, puto. Lo único que pone, ¡cuidado! Muy bien, para controlar la rodilla. Entonces, ¿cómo se hace? Miren. Para esto sí voy a utilizar un constraint. El constraint es un constraint único y exclusivo que solo sirve para esto, para nada más. Tocan la curva a la que quieren proyectar ese plano. ¿Se acuerdan que dijimos que para hacer un plano se necesitan al menos 3 puntos? Bueno, entonces voy a sacar este pantallazo acá, así. Me voy a ir a Paint, poderoso Paint, para mostrarles qué es lo que hace Maya. Lo que hace Maya es esto. Él va a crear literalmente una línea recta que vaya entre este punto, ¿listo? Y este punto, entre este punto y este punto, y este punto, y este punto. Y en ese plano que él conforma, entre donde nace el IK, donde termina el IK, y a la curva que yo voy a mandarle el constraint, este plano, ¿listo? Este plano es el que va a manejar la orientación de la rodilla. Este plano que se queda acá. Hasta acá les queda claro cuál va a ser la función de ese constraint que voy a hacer. Entonces, miren, le voy a decir curva, porque es la que va a controlar, IK, porque es exclusivo del IK, ahí no les va a servir con nada más. Y le voy a decir constraint all vector. Puedo resetearlo, por si acaso, pero eso no tiene nada que, solamente es 0,1 y add. Entonces lo voy a hacer con todas. Toco la curva, toco el IK, all vector. 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 Y miren para qué me sirven esos all vectors. Si yo cojo estas 3 rodillas o esas 6 rodillas y las muevo hacia atrás y adelante, miren lo que pasa. Profe, ¿dónde es que está ese pole vector? Constraint, en el menú de constraints, all vector. Ah, ok. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, ya la araña. Yo podría mover por un lado las patas y por el otro las rodillas, miren. Vean. Listo. Y lo que les digo, por un lado podría mover eso y por el otro podría mover las patas. ¿Hasta aquí entienden? Yo les voy a anotar los pasos acá para que cada uno empiece a hacer el ejercicio. Quería que quedara como medianamente grabado completo para que si pueden, si necesitan ver el video, les sirva de algo. ¿Listo? Entonces, paso 1, crear los joins. Entre paréntesis, pues hacen una y mirror y agrupan todo. Bueno, crear los joins, ustedes vean cómo lo hacen. Paso número 2, crear los IK handle. Paso número 3, crear las curvas de control. Paso número 4, emparentar las patas. Los IKs a las curvas de control de las patas. Luego, hacer
el pole vector de las rodillas. Y por último, emparentar la jerarquía. ¿Saben decir emparentar o organizar mejor, cierto? Organizar la jerarquía. ¿Listo? Entonces, estamos ya en el último paso. ¿Cuál es mi último paso? Me hizo falta una curva de la cabeza. Entonces, pues voy a hacer una curva de la cabeza, que puede ser fácilmente esta curva, control D. Voy a traer acá, más pequeñita. Aquí. Y le voy a decir Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type, History. Entonces, esa curva de la cabeza, voy a hacer que sea la madre o el padre del join del cuerpo. P. Ups, lo hice al revés. Join, curva, P. Pues miren lo que hago con esto. Por un lado, puedo mover la cabeza, ¿sí? De la araña. Por el otro lado, puedo mover las rodillas de la araña. Por otro lado, puedo mover las paticas de la araña, que tiene el movimiento completo de su araña. ¿Qué es lo último que nos está haciendo falta? Jerarquizar todo. Entonces, una ventaja de cuando tenemos parent sobre el parent constraint. Cuando yo hago parent, a la hora de organizar mi jerarquía, puedo emparentar en los padres y no ponerme a emparentar los hijos porque dañaría las jerarquías. Entonces, por ejemplo, acá tengo la curva de la cabeza. La curva de la cabeza es el papá del join principal. Y al ser el papá del join principal, pues ya coge todo el rig del esqueleto. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Está hablando solo? Otra vez, profe, ¿qué? Maricas, yo solo les digo, pónganme cuidado en esto porque ya lo van a hacer ustedes y a joderse. Que el join, la curva de la cabeza, al ser el padre del rig principal, porque es el padre del join principal, pues es el padre de todo el rig, ¿cierto? Por tanto, yo puedo coger esta curva y emparentársela a la principal con P y ya me llevé todo el rig. Bien. Ahora, ¿qué me falta emparentar? Ah, las curvas de los pole vector vienen por separados. Ok, entonces las cojo, selecciono la principal, P. Listo, ya me llevé todo. ¿Qué me falta? Ah, las patas. Ok. Cuando yo cojo las patas, acuérdense que las patas son papás de los IKs. O sea que con solo tocar las curvas de las paticas, yo ahí voy a llevarme automáticamente los IKs. Yo cojo eso, cojo esto P, y ya aquí ya me estoy llevando todo mi rig. Lo puedo mover, lo puedo escalar sin que se dañe, lo puedo rotar, lo puedo mover por separado, no sé, la cabeza, las rodillas, ya me lo saco para atrás unas, para acá otras, y por aparte puedo mover las paticas. Pues voy a llevarme unas paticas para acá atrás. Y voy a llevarme estas para adelante. Entonces miren la posición de mi araña. La puedo controlar completamente sin problema. ¿Hasta acá tienen dudas de algo? Gorditos. ¿Hasta ahí entienden los pasos del ejercicio y ven lo que estamos haciendo con el ejercicio? Sí, profe. Bueno, entonces corroboro y me dicen si hay algo que no está acá anotado o que no entendieron. Crean los joins. ¿Alguien tiene dudas de cómo crear los joins?
No. Crean los ICA handle. Recuerden, son los ICA handle, no los ICA spline, ICA handle. Crean las curvas de control tanto de las rodillas como las curvas de control de los zapatos, mejor dicho, de la punta de los pies. Emparentan los ICAs a las curvas de control de las patas, es decir, emparentan simplemente el ICA, se lo emparentan ahí al piecito. Y hacen el pole vector de la rodilla. Como es un constraint, perdón, es un pole vector, es un constraint. Entonces ustedes lo que hacen es que le dicen curva IK, curva IK pole vector, perdón. Curva IK pole vector. Y ya. Y por último, organizan la jerarquía. Que es lo que yo hice acá en el outliner, de simplemente emparentar las cosas para que sean hijas de la curva principal. ¿Listo? Recuerden que si les quedó bien hecho, todas estas curvas, ustedes van a poderle decir, si quedaron bien friseadas y todo, le van a poder decir 0, 1, y su araña no tiene por qué dañarse. ¿Listo? Al final ya ustedes deciden si quieren, por ejemplo, cogerlos y casi ocultarlos y todo eso, bueno, pues ya lo hacen para que no les estorbe. ¿Claro el ejercicio?